Las tarjetas gráficas fueron creadas para suplir las necesidades de los usuarios. Algunas de ellas pueden ser muy potentes y costar un pastizal, y otras muchas menos potentes pero más económicas. Y a medida que va pasando el tiempo, es posible que salgan varias tarjetas gráficas que no son del agrado del público, por lo que sin importar la marca, ese producto termina siendo la peor tarjeta gráfica del mercado. Y sí, en este caso estamos hablando de una tarjeta gráfica que no termina siendo calidad-precio ni por asomo, en donde la competencia termina siendo mejor que esta. Y posiblemente lo hayas adivinado, es una tarjeta gráfica de Nvidia bajo el nombre de GTX 1630, la peor GPU del mercado. Pero ¿por qué estás atacando tan abiertamente una tarjeta gráfica de Nvidia como lo es una económica que sería la GTX 1630? El problema principal es su precio, que a día de hoy no vale la pena. Pero entremos en contexto, es una tarjeta gráfica que salió el 28 de junio de 2022. Esta sería una GPU que tendría bastantes recortes, ya que también existiría la GTX 1650 lanzada años antes, el 23 de abril de 2019. Y es que si la analizamos cara a cara, tienen diferentes recortes, como por ejemplo los procesadores de sombreado, donde de 900 pasamos a 500. Por otro lado, como pueden apreciar, tenemos un pequeño recorte en el puerto PCI Express 3.0, pasando de 16 a por 8. Y sin contar además que aunque la memoria haya pasado de GDDR5 a GDDR6, no parece ser mucho mejor, ya que si bien ambas tarjetas tienen 4 GB de memoria VRAM, el ancho de bus baja de 128 a solamente 64. Y es que veamos la comparativa entre la GTX 1630 y una GTX 1650, que a 1080p en calidad media consigue 25 FPS en juegos como Cyberpunk 2077. Es un juego muy pesado, es entendible, pero mira cómo la GTX 1650 consigue ya unos 40, siendo más estable y posiblemente dejándolo a 30 FPS sería más jugable. O si no, acá por ejemplo en el Assassin's Creed Valhalla 1080p en calidad media, la GTX 1630 le cuesta un montón llegar a los 30 FPS, mientras que con la GTX 1650 llegas un poquito más fácil. Y es que lamentablemente a la misma resolución y misma calidad esto se va a ir repitiendo. Vamos a tener 30 FPS, mientras que con la otra tarjeta gráfica vamos a llegar casi a los 60, una diferencia que se nota demasiado. Esta GTX 1630 se la puede encontrar en Amazon a unos $129 y su hermana mayor unos $170. A ver, pero hay una diferencia muy grande de precio, estamos hablando de 130 contra $170. Y yo te voy a decir, sí, era para que veas la diferencia y los recortes que hubo de una 1650 a una 1630, que como viste fueron muchos. Pero entonces, ¿no hay algo mejor para gaming a ese precio o un poquito más? Y la realidad es que hoy en día sí, esa GTX 1630 hoy ya no vale la pena. Y es que antes del lanzamiento de la GTX 1630, AMD había lanzado en enero de 2022 la RX 6400. Y ojo, esta tarjeta gráfica en su momento también fue muy criticada, ya que además de ser la tarjeta gráfica de AMD con más recortes del mercado, era más potente si tenías una PC PCI Express 4.0, además de no contar con los códecs para poder hacer streaming utilizando la tarjeta gráfica. Hoy en día una RX 6400 se la puede encontrar por $140, $10 más que una GTX 1630. A ver, entonces veamos la GTX 1630 que tiene PCI Express 3.0 contra la RX 6400, pero también usándose con PCI Express 3.0. El usuario Edward Gaming nos muestra esta comparativa donde podemos ver las dos tarjetas gráficas en los puertos PCI Express 3.0, básicamente en igualdad de condiciones, y la diferencia de FPS es bastante notoria. A veces se van a equilibrar un poco, pero vemos un claro ganador donde la diferencia se abulta cada vez más. Un juego tan antiguo como lo es GTA V, sí, hay diferencia de FPS. En uno le cueste llegar a los 60, mientras el otro lo supera ampliamente, obviamente dependiendo dónde estés. En un campo abierto, la 1630 logra los 60-67, mientras que la 6400 casi llega a los 100. Y recordemos que la diferencia de precios son solamente $10, no mucho más. Y ojo con esto, ya que recordemos que la RX 6400 funciona mucho mejor en el puerto PCI Express 4.0. En este caso, el usuario Shadow7 nos deja este ejemplo en Red Dead Redemption 2 en calidad ultra con la RX 6400 en PCI Express 4.0 y 3.0, y pueden ver que la diferencia de FPS son solamente de 10, por lo que sí, si la colocamos bien, tendríamos 10 FPS más a favor.
Bueno, a ver, sí, entendí, el rendimiento no es tan potente y hay otras mejores, pero ¿por qué la GTX 1630 tiene que ser la peor GPU? Y es que básicamente la hace pedazos una tarjeta gráfica del año 2016. Como lo podés ver, la GTX 1060 de la propia Nvidia, lanzada en 2016. Acá pueden ver a la GTX 1630 a 24 FPS contra la 1060, pero ojo, la versión de 3 GB, no la de 6 GB de memoria VRAM, donde la supera por 10-15 FPS a la GTX 1630. La hace pedazos básicamente. Y estamos viendo en un juego que es muy nuevo y bastante pesado. O también en Far Cry 5 tenemos 50-40 FPS contra 80 de una GTX 1060 de 3 GB de hace varios años atrás. 2016 contra 2022. O mirá cómo tranquilamente esta tarjeta gráfica, que es más vieja, logra unos 60 FPS en un juego tan nuevo como lo es Forza Horizon 5. Y si estás prestando atención, están conduciendo en la ciudad, que es el lugar más pesado del juego, ya que a campo abierto los FPS pueden aumentar más. Ya lo pudiste ver por tus propios ojos, esta GTX 1630 pierde demasiado contra una 1060 de 3 GB del año 2016. Sin duda sería una tarjeta gráfica que te recomendaría si su precio fuera barato y si fuera fácil de encontrar, ya que lamentablemente eso no pasa. Por eso tampoco la puse antes de la RX 6400. Y buscando en Amazon tiene precios tan increíbles como este de $239, que me parece una locura. O también esta de 6 GB que cuesta unos $290 casi. O la de 3 GB que literalmente cuesta $290. Una barbaridad. Por lo que si la llegas a conseguir en el mercado usado, bien cuidada y a buen precio, sería más recomendable que una GTX 1630. Aunque ya te digo, el mercado de las tarjetas gráficas cada vez está más loco. Hay algunas que están más baratas, otras que están muy caras, como por ejemplo una GTX 1050 Ti, que si te lo preguntás, sí, tiene el mismo rendimiento que una GTX 1630. Y por si te lo preguntas, también fue lanzada en 2016. El canal de Gaming Bench nos muestra cómo funciona la GTX 1050 Ti contra la 1630. Y sí, son muy similares como para no decir que son iguales. Y aunque me parezca raro, una 1050 Ti le saca casi 10 FPS de diferencia dependiendo qué juego a la 1630, como pueden ver en este caso. O nuevamente en GTA V, que yo literalmente pensaba que iban a estar iguales, pero no, la 1050 Ti le saca un par de diferencias de FPS a favor. Así que, total, me parece que es la peor tarjeta gráfica, la GTX 1630 por mucho. Mismo caso que con la 1060 de 3 GB, no te la puedo recomendar la 1050 Ti porque no se hace más o está muy cara en diferentes países. Pero desde ya te digo que la GTX 1630 es la peor tarjeta gráfica para gaming en 2023. Pero obviamente te invito a dejar tu opinión en los comentarios, que de verdad quiero leerlo. Yo soy Cero y nos vemos hasta el próximo video. Y gracias por ver.